40 minutos, si es. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Depende del lugar del mundo donde estén. Mi nombre es Tony Oveja y es un placer para mí recibirles hoy en esta hora que vamos a tener con nuestra superdoctora María Paulicis, que nos estará hablando de trastorno bipolar. Espero que esta hora puedan disfrutar mucho de esta información, que le saquen el máximo provecho. A su vez, aprovecho y les comento que vamos a tener 15 minutos al final de la clase para responder preguntas. En su menú de Zoom van a conseguir un cuadrito donde dice preguntas y respuestas. Ahí van a poder dejarnos las preguntas y al final de la clase yo se las estaré compartiendo a María para que nos conteste. María, bienvenida y muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por este espacio. Bueno, muchas gracias a vos, Toña, de Numérica, y a todos los que andan escuchando. Me hace que hay muchas personas de todos lados, así que gracias por estar en esta reunión. Bueno, la idea de esta webinar fue porque el 30 de marzo es el Día Internacional del Trastorno Bipolar y pensamos que era muy importante desde Latinoamérica poder hablar sobre este problema tan importante para toda la comunidad de salud mental. Así que voy a compartirles una presentación que seguramente les pido que vayan dando las preguntas que vayan surgiendo, porque seguramente cada diapositiva va a abrir un tipo de preguntas y de cuestiones que están vinculadas a esta enfermedad que la conocemos muy bien y también la desconocemos bastante. Bueno, voy a compartir, ¿sí? Me van a decir Adelante, si María, está todo adelante. bien. Bueno, ahí estamos bien, Tony. Ahí está, ahora estamos, perfecto. Bueno, les llamará la atención en primer lugar porque puse en este título los trastornos bipolares y no el trastorno bipolar, como normalmente hemos hablado siempre. Hasta hace unos años esto se llamaba enfermedad maníaco-depresiva y hoy empezamos algunos especialistas a llamarlo los trastornos bipolares. A ver, ¿sabes qué es? ¿Sabes, Tony, que no estoy pudiendo pasar la... Disculpame, Tony, pero en este problema que no puedo pasar. Ahora, ahí está. ¿Listo? Ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, perfecto, disculpa. Bueno, ¿por qué los llamamos los trastornos bipolares? ¿No? La enfermedad bipolar, como la conocemos también, no es necesariamente bipolar, ¿sí? Y sabemos que es un grupo de cuadros clínicos, de síndromes, eso es un concepto médico, que es un conjunto de signos y síntomas muy distintos, con diferentes expresiones fenotípicas, es decir, expresiones clínicas. Vemos pacientes con distintas presentaciones, que en sí mismos se relacionan por su etiología, que es genética, la evolución, de cómo pueden evolucionando en forma cíclica a lo largo de la vida, en forma de fases y ciclos, y que tienen un pronóstico y una terapéutica específica. ¿Por qué un síndrome? Porque es un conjunto de síntomas y signos que se manifiestan de diferente manera. Es bastante frecuente, con una carga genética, y van a escuchar muchas veces que esto tiene un componente familiar muy importante, y en general es de curso favorable. Sí, muchos mitos hay sobre si tener trastorno bipolar es el inicio de que la persona no pueda hacer una vida normal, y en la mayoría de los casos esto no es así. Las personas vuelven a tener su vida en funcionamiento siempre y cuando adhieran y puedan mantener los tratamientos, que eso es uno de los principales problemas. La mayoría de los pacientes al año de su primer episodio en general abandonan los tratamientos porque se sienten bien y consideran que ya no es necesario seguir
concurriendo al psiquiatra, tomando una medicación o asistiendo a talleres de psicoeducación. Por eso es tan importante que hagamos mucha psicoeducación sobre la adherencia de estas personas que sufren este trastorno del ánimo a lo largo de su vida, como una enfermedad crónica. Estos trastornos se caracterizan por las oscilaciones, la reacción del ánimo, de la energía, del humor y del sueño también. ¿Por qué? Por unos mecanismos que no conocemos exactamente, que son mecanismos biológicos reguladores. No todos los pacientes han tenido episodios de manía, lo que siempre pensamos, como les dije hace un rato, el trastorno bipolar no es necesariamente bipolar, porque la gente no pasa su vida de la euforia a la depresión profunda, porque hay muchas formas de expresarse. No todas las personas han tenido esos episodios de exaltación y grandiosidad, lo que hace a veces muy difícil de diagnosticar. Es muy frecuente que esto aparezca en la atención primaria y mucho en la especializada, es decir, a los psiquiatras especializados en trastorno bipolar. Como ven acá, a ver si lo pongo, ocupa el puesto 17 en enfermedades discapacitantes en el mundo, esto es muy importante. Y si ven a la izquierda, van a ver que los costos directos de medicina, internación, guardia son apenas el 16% contra los indirectos, que es todas las consecuencias de este trastorno cuando no es bien tratado, que es la pérdida de trabajo, la conducta suicida, los cuidados de familiares, etc. Esto impacta en la familia y también en la red social. Personas muchas veces han perdido matrimonios, han tenido problemas financieros, han perdido trabajos, amigos a causa de este desorden cuando no es bien tratado. Entonces, hablamos de trastornos bipolares, dijimos que es un grupo de trastornos psiquiátricos, clínicos y evolutivamente heterogéneos. No conocemos su fisiopatología, pero sí su etiología. Sabemos que es una enfermedad genética, que tiene un grupo de genes que tampoco conocemos, pero ustedes se preguntarán, ¿cómo tratan una enfermedad que no se sabe cuál es el origen? No conocemos su fisiopatología, pero sí conocemos específicamente tratamientos específicos para la enfermedad y que funcionan. Hay cuadros que tienen una presentación similar, es importante a la hora de definir y diagnosticar y evaluar a un paciente, porque hay enfermedades como la epilepsia o la demencia frontotemporal o el uso de corticoides que pueden generar cuadros similares. Ustedes saben que tenemos un manual que se llama el DSM, que muchas veces lo utilizamos para clasificar enfermedades categorialmente, si hay que cumplir determinadas categorías. Esto acorta mucho la posibilidad de diagnóstico porque los pacientes muchas veces no cumplen esos criterios y muchas veces esto se diagnostica en función de esos criterios y la persona muchas veces no recibe el tratamiento adecuado. En el DSM van a ver que tienen distintos subtipos, pero como vamos a ver en una diapositiva un poquito más adelante, no diferencia ser de tipo 1, tipo 2 o cualquiera de los subtipos que vamos a mencionar. El pronóstico, una persona que ha tenido un episodio maníaco, que ha tenido una internación, que ha estado con síntomas psicóticos, que ha delirado, que luego ha tenido una depresión, no es más grave ni tiene peor pronóstico que una persona que ha tenido una depresión leve y ha tenido algún antecedente de haber estado un poco hiperactivo e irritable. Esto es importante porque muchas veces nos asustamos, los pacientes, los familiares se asustan cuando un paciente tiene que ser internado porque ha tenido un episodio psicótico donde ha sentido paranoia o se ha estado sintiendo delirando místicamente y luego la persona vuelve a su vida normal cuando es tratado adecuadamente y esta persona no va a tener un pronóstico peor ni va a ser más grave que el que ya simplemente ha estado tratada por un episodio depresivo. La prevalencia es aproximadamente del 2%, del 3%. Hay otros autores que cuando vamos a hablar de espectro amplían hacia 4%, que es bastante más frecuente de lo que pensamos. Pero lo que más nos importa es saber que una persona acá, en Estados Unidos o en cualquier país del mundo, va a tardar entre 8 y 14 años promedio, 10,
en ser diagnosticado correctamente. Es decir, que en esos 10 años la persona va a estar dando vueltas por consultorios sin tener el diagnóstico adecuado. Sabemos que más o menos el 70% de los pacientes no reciben el tratamiento adecuado en las primeras consultas y la mayoría no recibe tratamiento, casi el 40%. Y lo que sí sabemos es que las personas, como les dije, esta enfermedad no es específicamente bipolar, sino que muchas veces y el 70% de los pacientes tienen síntomas de las dos series, es decir, que esos síntomas mezclan a lo que llamamos sintomatología mixta. Esto nos confunde en las primeras evaluaciones y debemos estar muy atentos. ¿Sí? Muchas personas consultan simplemente porque han tenido un ataque de ansiedad, una crisis de pánico, porque tienen sustancias a lo largo de su vida, han estado regulando disfuncionalmente sus estados de ánimo con sustancia o con alcohol, o muchas veces los pacientes tienen sintomatología compatible con algún trastorno de personalidad. Como les dije antes, esta es una enfermedad de origen genético, existe un patrón familiar, en muchos casos encontramos antecedentes en primer grado, en abuelos, o simplemente antecedentes cuando preguntamos, y es muy importante hacer una evaluación con la familia o con amigos o la pareja para encontrar esos episodios que la persona no puede identificar. Es muy importante pregar hacia atrás, si hay tíos, hermanos o algún familiar que ha tenido algún intento o ha atentado contra su vida o ha habido antecedentes de alcoholismo. No se olviden que a veces en el pasado los pacientes eran diagnosticados con surmenage o con situaciones de estrés, recibían tratamientos electroconvulsivos o internaciones que desconocemos por qué razón fueron. Es muy importante recabar esa información. Estos pacientes tienen esta genética y pueden tener, no todas las personas que tienen un familiar con trastorno bipolar van a tener un trastorno bipolar, pueden tener un trastorno del ánimo sin que sea este cuadro específico, pero sí es importante saber que hay una vulnerabilidad genética. ¿Sí? Y esto puede relacionarse bien con algunos factores contextuales a lo largo de la historia de la persona que pueden hacer que aparezcan más tempranamente, especialmente en adolescentes, el abuso de marihuana, por ejemplo, en chicos que han tenido o que tienen sintomatología depresiva en la adolescencia y abusan de sustancias, pueden desencadenar en un primer episodio más importante de manía o de depresión, más veces empujado por el abuso de sustancias. Lo mismo también en personas que han sido abusadas. Bueno, como ven acá, hablando de genética, esta es la familia de Ernest, voy a marcar si lo ven, de Ernest Hemingway, escritor americano muy importante. Y si hago play, a ver, van a ver que ahí en amarillo su hermana Marceline, aparentemente tenía habilidad. Sí, su hija, su hijo Gregory, ¿se ve o no se ve nada? Bueno, él se suicidó, su hermana Ursula también, su padre, no lo ven, está más arriba también, y su nieta Margot. Como ven, este es uno de los, digamos, ejemplos que tenemos de familias en donde la carga genética del trastorno del ánimo y específicamente del trastorno aparentemente bipolar, la doctora Jamison hizo un estudio sobre varias biografías de personas importantes, artistas importantes, y descubrió que había un patrón importante heredofamiliar. Bueno, vamos a hablar un poco de la manía, ¿no? ¿Qué es la manía? Que es uno de los polos más frecuentes en las guardias psiquiátricas, porque esto es una emergencia, la persona generalmente empieza despacio, tener por ahí acortamiento del sueño, o sea, está más acelerado, hay aumento de la actividad, de la energía,
no duerme, está más chistoso, tiene una extrema felicidad muchas veces, hace chistes, o está irritable, disminuye, digamos, su capacidad para atender, para prestar atención, el pensamiento está acelerado. No siempre las personas en estado maníaco están con síntomas de delirio o de paranoia, o se sienten que se sienten en situaciones de delirio místico. Muchas veces la persona solamente tiene sintomatología que va exagerándose y se va intensificando con los días. Hay un aumento específico de la actividad, a veces pues simplemente de la actividad normal. Yo tenía una paciente que simplemente él se daba cuenta cuando se estaba acelerando, porque en vez de ir a entrenar una vez por día a su gimnasio normal, lo hacía 2 o 3, y él sentía una gran energía. Los pacientes se pueden poner impulsivos, pueden tener conductas no comunes a su vida normal, inapropiadas para ellos, como gastos excesivos o conductas sexuales que normalmente no son las habituales para ellos, y muchas veces requiere una internación psiquiátrica. Las personas en general que sufren estos episodios o que están entrando en este episodio, muchas veces no toman mucha conciencia y piensan que esto es algo natural, normal, o se enojan o piensan que hay razones para sentirse así y van justificando su cuadro. Sí, además, la sensación de energía y el aumento de la actividad, muchas veces experiencias agradables, porque sienten realmente que pueden hacerlo todo y se sienten capaces de muchas cosas, por lo cual también se niegan a recibir tratamiento y no van a consultar. La familia en general es la que muchas veces lo lleva o llama a la ayuda de emergencias para que puedan indicarle un tratamiento o eventualmente realizar la internación. ¿Sí? Esta expansividad del ánimo puede generar también con conductas imprudentes, accidentes o como les dije antes, conductas inapropiadas, feas, etc. La hipomanía es lo mismo que la manía, pero en menor intensidad. En sí es un periodo de humor, según los manuales, que debe durar 4 días. Pero cuando vamos a las historias de las personas, muchas veces estas personas tienen poco tiempo de haber tenido ese episodio de exaltación, que no afecta, ¿sí?, el funcionamiento social, ocupacional de esa persona, por eso no es una emergencia psiquiátrica, pero el paciente empieza a sentir un cambio en su conducta, siente que con menos horas puede estar bien, puede sentir que con 3 horas puede hacer su actividad normal, ¿sí? Además, la actividad adopta a veces un objetivo. Una persona puede estar diciendo puedo trabajar 20 horas sin parar, o un estudiante estudiar sin parar, aunque la habilidad de la atención lo va a afectar realmente, o simplemente, yo muchas veces compartido con algún que la experiencia de decirme, yo me doy cuenta cuando me levanto a las 3 de la mañana a cocinar o a limpiar la casa. Es que eso es un indicador que la persona también va a tratar de incorporar en su registro como un prodromo, como algo que lo va a anticipar a tener que hacer algún ajuste o consultar a su médico psiquiatra. Entonces, un aumento de la actividad social, hay menos timidez, la persona empieza a hablar más por teléfono, chatea más, empiezan a postear cosas, o simplemente tienen una actitud más expansiva, más confiada en sí mismos, salen más, duermen menos. Y una de las cosas que a veces aparece es la irritabilidad. Bueno, vamos a seguir aquí. Ahora bien, no podemos considerar a la depresión y a la manía, como les dije antes, como estados opuestos y excluyentes, ya que la mayoría de los trastornos bipolares tienen sintomatología, como les expliqué, mixta. Es decir, que aparecen los síntomas de las dos series al mismo tiempo. Lo cual también, como les dije al principio, nos hace confundir en el diagnóstico. Entonces, los episodios mixtos, ¿sí?, que para la clasificación de la APA, del DSM, es simplemente un especificador en relación al paciente que tiene una depresión o tiene un cuadro de hipomanía, es una mezcla, pero lo que más predomina es que la persona tiene hiperactividad, una ansiedad extrema,
y el pensamiento está acelerado, está muy difórico, muy irritable, es un estado de malestar, no está contento, tiene mucha labilidad, cambia rápidamente de ánimo, está generalmente un poco hostil, sí puede estar con ideación delirante también, y esto, sí, como les dije, no es sencillo de diagnosticar. Ahora bien, les explicaba que hay distintos subtipos, ¿sí? El tipo 1, que es el clásico de la manía y la depresión clásica, ¿sí? Esto muchas veces lo primero que aparece es el estado de exaltación y luego la depresión. El tipo 2, que ese es más sutil y más difícil porque pasa desapercibido esos momentos de estar hiperactivo y exaltado, y lo que la persona consulta claramente por depresión. La consulta más frecuente por estado depresivo. Nadie va a consultar por manía, eso va directamente a una guardia de emergencia. Y cuando la persona tiene un estado de hipomanía, directamente lo vive como una cosa que está naturalmente en su vida a lo mejor, y que siente que esos días está más exaltado. Pero lo que ocurre muchas veces, como les dije, el trastorno bipolar, los trastornos bipolares son una enfermedad cíclica que luego de ese episodio de cierta exaltación, grandiosidad, de estar más confiado, de estar más activo, tienen los síntomas depresivos, ¿sí? Y el tipo 3, que está incluido en las clasificaciones, es aquel que se desata porque le damos un remedio, un antidepresivo, un corticoide, una anfetamina, pastillas para adelgazar. En el pasado también generaban este tipo de cosas. Y con esto hago una aclaración, ¿sí? No es que no se pueden dar estos remedios a las personas que tienen trastorno bipolar, sino que tenemos que tener cuidado en personas que no han tenido nunca un antecedente de ese estado de hipomanía o de manía, que se dispara a partir de un remedio. Esto habla de que esta persona tiene una vulnerabilidad biológica y genética que se desencadenó por ese tratamiento. Y la ciclotimia, que es bastante controvertido, que es la sucesión de cambios de ánimos, de depresiones muy leves y estados de más actividad, de más comportamiento del sueño, que se asocian en general a personas inestables. Y muchas veces también es difícil, lo vamos a ver en un segundo, hacer el diagnóstico diferencial con el trastorno límite de la personalidad, dada la labilidad afectiva y las opciones del ánimo, que es uno de los criterios que tenemos en el diagnóstico del PLP. Entonces, el modelo actual con el que pensamos el trastorno bipolar es un modelo de episodio. La persona tiene un episodio, después pasa a la normalidad, tiene otro episodio. En ese episodio tiene fases, una fase para arriba, otra fase depresiva para abajo, pero no todo es así. Como les dije antes, la mayoría de los pacientes no se presentan de esta manera, sino se presentan con los síntomas totalmente mixtos. Pero sabemos que en las clasificaciones el trastorno de tipo 1 es generalmente el que presentó una manía y generalmente no va a tener un curso de muy buen pronóstico. El trastorno bipolar tipo 2 va a tener la manía, y en las clasificaciones está la gran bolsa de pacientes que no entran en estos dos subtipos y que son nuestros consultantes, en los que vienen consultando porque se sienten mal, están sufriendo, han tenido episodios afectivos muy fuertes, tienen desregulación emocional, tienen momentos de gran irritabilidad, momentos de depresión, momentos de exaltación que no pueden entender, y pasan, como les dije, 10 años aproximadamente de un consultorio a otro con una medicación tras otra. Pero bien, estos subtipos, como les dije, no describe diferencias en el subclínico, no predice diferencias cognitivas ni de funcionamiento, no da indicaciones de tratamiento, no hay un tratamiento farmacológico específico para un subtipo o para otro, y no se basa en ninguna diferencia fisiopatológica ni etiológica, simplemente son presentaciones clínicas diferentes, y por eso también hablamos de los trastornos bipolares. Bueno, a partir de esta no especificado que les expliqué, hay un autor hace 2 años que empezó a pensar que había un espectro de trastornos, cambios de ánimo, de tipo ciclotímicos, más leves quizás, que presentaban características genéticas y respondían a los tratamientos que le daban con estabilizadores para el trastorno bipolar, y que respondían bien.
Entonces pensó que podrían ser parte del mismo cuadro, pero no estaban contemplados en ninguna clasificación. Entonces, algunos pacientes presentaban síntomas de depresión, de pánico, otros cuadros de ansiedad, otros simplemente abuso de sustancias. No tenían esos cambios de ánimo, depresiones francas, pero había que incluirlos en el espectro de bipolaridad. Estas personas, como les dije, estos pacientes pasan mucho tiempo de un consultorio a otro sin mejorar y muchas veces la familia y el entorno le atribuye a la personalidad, al temperamento, a la intensidad emocional, esos cambios de ánimo y su forma de resolución de problemas y de afrontar situaciones de la vida, que generalmente se vuelve más caótica porque la persona está ciclando casi todo el tiempo y no recibe ningún tratamiento, o es peor, como les dije antes, recibe tratamientos que no son adecuados y esto empeora y genera mayor inestabilidad anímica, ¿sí? Ahí van a ver que yo pongo que reciben tratamientos antidepresivos. Los pacientes con este tipo de diagnósticos deben recibir estabilizadores del ánimo. Pueden usarse algunos antidepresivos, los antidepresivos comunes que podemos haber escuchado alguna vez, pero deben estar controlados bajo el término de tener una estabilidad anímica con una estabilidad. Este autor, Raemi, si alguna vez escucharon, dijo, bueno, vamos a tratar de hacer una propuesta probabilística, una estadística, vamos a agarrar un grupo de elementos y vamos a sumar una fuerza estadística en función de que un episodio sea bipolar o sea bipolar. Entonces, una persona con depresión, y él puso algunos criterios que nos orientan en una primera evaluación, por ejemplo, a pensar que esa persona podría tener una depresión de tipo bipolar. Historia familiar de primer grado y la inducción, como les dije antes, a un estado de manía o hipomanía por un antidepresivo. Estos dos criterios son muy orientadores, ¿sí? Cuando una persona consulta por depresión. Lo que hay que tratar es de hacer una exhaustiva evaluación de su historia. ¿Sí? Después tenemos otros, cuando una persona ha tenido muchos episodios depresivos muy breves, cuando no responde a ningún antidepresivo común, cuando ha tenido síntomas psicóticos, cuando la primera depresión es antes de los 25 años, cuando ha tenido depresión postparto, o cuando sinceramente la persona dice, yo estaba tomando algo que me hizo muy bien y después de un tiempo dejó de hacerme bien, ya no me sirve este antidepresivo, volví a estar deprimida. Hay que pensar en que esa persona entró en un estado de inestabilidad anímica. Muchas veces he escuchado y se ha dicho que a las personas les falta litio o tienen una alteración de la serotonina. No hay ningún estudio de sangre, ni químico, ni de imágenes al día de hoy que nos oriente a este diagnóstico. Este diagnóstico se basa específicamente en la evaluación de un especialista, de un psiquiatra o de un psicólogo, en la evaluación clínica. Por eso es muy importante incluir a familia en la evaluación, poder preguntar antecedentes, la historia de esa persona. No hay estudios de laboratorio ni hay estudios de imagen, ¿sí? Y hay que hacer, como les dije al principio, un diagnóstico diferencial con otras enfermedades como la epilepsia o con la demencia frontotemporal. ¿Sí? Es muy importante entonces contar con apoyo familiar en todas las etapas de este trastorno. Bueno, ¿cuáles son los dilemas diagnósticos que tenemos? ¿Sí? ¿Cómo diferenciamos un paciente que tiene una depresión unipolar de una bipolar? Es una zona bastante gris, hay que mirar para atrás en la historia de esa persona, la persona no se acuerda, la familia dice sí, alguna vez estuvo un poquito más contento, pero cualquier no estaba de esa manera. ¿Cuál es el límite entre la hipomanía? ¿Se acuerdan que es un estado de cierta exaltación, y la manía? También es difuso porque tiene que ver con la intensidad de los síntomas. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre estar hipomaníaco y el temperamento normal o un temperamento hipertímico? Hay personas que son muy alegres y tienen mucha energía y eso es su temperamento normal. Y por eso es importante también hacer el diagnóstico en función de la persona cómo funcionaba antes de estos síntomas que viene a consultar, ¿sí? Ver si hay sintomatología mixta, ¿sí? ¿Por qué?
porque también en las depresiones unipolares, que no son cíclicas, también las personas pueden tener sintomatología mixta, sentirse irritables a pesar de estar depresivos. Son lo que antes llamaban las depresiones ansiosas. Mucha ansiedad, mucho estado de malestar, sí, con pensamientos muy negativos, pero un estado de cierta exaltación. Y las cuestiones que hay que tener en cuenta es que muchas veces hay muchos screening, muchos de autollenado, cuestionarios que les damos a los pacientes que nos sirven mucho para poder hacer un screening, un barreo, pero no son diagnósticos, ¿sí? Que una persona tenga algunos indicadores en pacientes depresivos, de antecedentes de haber estado en estados de insomnio, irritabilidad, hiperactividad o aceleramiento del pensamiento, no necesariamente significa que esa persona tiene un trastorno bipolar. Bueno, el otro tema que es importante es determinar cuál es ese temperamento de esa persona y ver cuáles son los antecedentes de cambios, ¿sí? En su conducta, ¿sí? Una persona puede tener, todos tenemos oscilaciones de nuestro ánimo, de nuestra energía, de nuestra atención y del sueño, según cuestiones más contextuales, pero hay que también evaluar cuáles han sido las conductas de esta persona, los cambios conductuales en esos momentos en que ha estado en estado de exaltación, ¿sí? Y también ver de qué manera han impactado en su funcionamiento social y laboral. Entonces, hay un gran tema que es el diagnóstico diferencial entre trastorno bipolar y trastorno límite, que es a veces muy complejo, pero tenemos que tener en cuenta algunas cosas muy simples. El trastorno bipolar es un trastorno episódico. Hay episodios y la persona vuelve a su normalidad, aunque muchas veces hay un 40% de pacientes que tienen una, ¿cómo se llama? Síntomas residuales, síntomas que no terminan de volver a su normalidad, ¿sí? Esos pacientes tienen síntomas de inestabilidad y son pacientes que funcionan, que vuelven a su trabajo, vuelven a sus estudios, pero se quejan de que no se sienten mal. Y hay un porcentaje muy pequeño en que tienen un gran impacto en su funcionalidad y en sus procesos cognitivos. Pero es una enfermedad de curso episódico, ¿sí? Hay mucha comorbilidad con trastorno de ansiedad, pero también con trastorno límite de la personalidad. El trastorno límite de la personalidad presenta una gran inestabilidad anímica y hay que encontrar los otros criterios, ¿sí? El curso no es episódico y muchas veces el paciente tiende a tener inestabilidad en función del contexto, ¿sí? De cuestiones contextuales específicas que son disparadores de desregulación emocional. Y también tiene una gran comorbilidad con el trastorno bipolar. Pero no hay que focalizar exclusivamente en el cambio de humor, de ánimo de esa persona. Bueno, como les dije, el factor de inestabilidad nos habla de cambios de la normalidad a estados de gran inestabilidad anímica, ¿sí? Esto es importante diferenciarlo de la labilidad afectiva del trastorno límite, que como les dije antes es muy reactiva y responde a contexto. Si bien el trastorno bipolar tiene muchas veces factores desencadenantes, por ejemplo, la deprivación del sueño, un adolescente que pasa 2 o 3, 4 días que ha estado en tratamiento sin dormir porque ha ido a una fiesta, probablemente pueda tener sintomatología de inestabilidad anímica posterior a eso porque ha estado sin dormir o ha tomado abusado de alguna sustancia. ¿Cuándo entonces sospechamos, sí? Cuando sospechamos de trastorno bipolar, cuando el inicio es antes de los 25 años. Por ejemplo, a los 18, un paciente que ha tenido un episodio depresivo o un episodio mixto antes de los 18 años tiene una altísima probabilidad, como un 40% aproximadamente. Si es alrededor de los 23 o 25, y si es más tardío, a los 30, alrededor del 33%. Si hay una presencia importante en la familia, especialmente el primer grado, el papá o la mamá, es un factor predictivo muy poderoso en una persona afectada de depresión. Si no ha tenido antecedentes mías y consulta por depresión y su papá o su mamá ha tenido este diagnóstico, por supuesto hay que tenerlo muy presente y estudiarlo con gran detenimiento. Ha habido sintomatología de ADD, porque muchas veces hay comorbilidad, cuando ha habido conductas suicidas, ha atentado a la persona contra su vida, el abuso de sustancias y los antecedentes de trauma
siempre tenemos que sospechar en que puede deberse a un trastorno de tipo bipolar. Bueno, como les dije, la doctora Jamieson hizo un estudio de biografías de famosos y a mí esta diapositiva me conmueve mucho, porque son personas muy conocidas y muy famosas y muy queridas que han tenido contra su vida y según las biógrafas podrían haber sufrido de trastorno bipolar no tratado porque no existía nada para tratarlo. Y aquí también tenemos a Robert Schumann, y como ven, estos cuadraditos celestes son las obras de él por año, y aquí tienen la historia biográfica del resumen, donde tenía un intento de suicidio, luego tenía un estado de exaltación, de hipomanía muy grande, donde hizo muchas obras, luego una depresión severa donde no escribió nada, otra vez volvió a ciclar hacia arriba y escribió un montón de obras. Con esto no quiero decir que para poder escribir maravillas como Schumann hay que estar en un episodio maníaco, ni que todos los artistas son bipolares, ni todos los bipolares van a ser creativos y artistas. Simplemente es para mostrarles cómo la productividad de esa persona, pero fíjense que finalmente termina ocurriendo que intenta atentar contra su vida y fallece no puede escribir más y fallece en un psiquiátrico. El tratamiento de base es farmacológico. Hay que hacer un buen diagnóstico del episodio y la fase en la que está esa persona, el grado de gravedad, la historia de la enfermedad, las comorbilidades, los otros trastornos que pueden aparecer, los trastornos de ansiedad, ¿sí? El abuso de sustancias, los trastornos del comer, ¿sí? Los trastornos de anorexia o de bulimia, antecedentes en la adolescencia. Hay que trabajar sobre la adherencia y la optimización del tratamiento que lleva tiempo, hay que ser paciente, los cambios a veces no se dan en forma rápida, ¿sí? Estudiar a las personas, pero básicamente, bueno, estos son los remedios básicos. No tenemos muchos remedios, los estabilizadores, el gold standard es el litio, luego están los anticonvulsivos y otros antipsicóticos. También usamos antidepresivos, no nos vamos a detener en tratamiento, pero sí quiero contarles que el paciente cuando está en fase optímica, cuando está normal, cuando está funcionando normalmente, hay talleres de psicoeducación que apuntan a la prevención de recaídas y ayuda también a la familia, hay talleres para la familia. Es importante aprender a detectar los síntomas tempranos, anticiparse a las recurrencias, aumentar la adherencia a la medicación cuando la persona ya se siente bien, que es el momento de mayor vulnerabilidad, y regular hábitos, muy importante regular hábitos de sueño, comida, de ejercicios. Después hay otros tratamientos, la terapia enfocada en la familia, la terapia cognitivo-conductual en las fases depresivas, tal cual la conocemos, la terapia interpersonal de ritmo social que focaliza en regularizar las rutinas y lograr la estabilidad de las relaciones interpersonales. Y me quiero detener un poco en la terapia dialéctico-comportamental, ya que muchos pacientes en los momentos en que que se estabilizan, concurren a los grupos de DBT para aprender habilidades de regulación emocional, tolerancia, malestar, mindfulness y efectividad interpersonal que han demostrado poder ayudar a la estabilidad y a poder ayudar a los pacientes a poder manejar sus estados emocionales, ¿sí? Es importante también entender que hay un gran impacto en las relaciones interpersonales por estos episodios o por esta inestabilidad anímica, lo que hace que las personas necesiten poder aprender a regular y a poder aprender a resolver sus propios problemas a lo largo del tiempo en que van teniendo dificultades, especialmente, como les dije, la gran mayoría en el primer año abandonan los tratamientos farmacológicos. Y por último, la remediación cognitiva, que está en discusión. Hay un porcentaje de pacientes que tienen un impacto a nivel cognitivo, en su atención, en su memoria, en su capacidad de funcionamiento, y estos talleres de remediación podrían ayudar a mejorar el impacto a nivel del área cognitiva. Bueno, vamos a cerrar.
y a poder abrir el panel para las preguntas. ¿Les parece? Muchas gracias, María. Bueno, Muchas gracias por tan bonita presentación. Nos preguntan por aquí si siempre es genético o existen casos donde no hay familiar que también lo tuvo. bueno, muchas veces no podemos detectar el familiar, ese es el gran problema, porque los genes no los conocemos y saben que esto puede haber tenido un gen muy allá atrás. Pero sí sabemos que tiene una base genética el trastorno bipolar. En realidad, si lo ponemos a pensar, casi todo tiene una base genética. Lo que sí sabemos es que aquí la heredofamilia, el factor heredofamiliar es muy, muy importante. Pero muchas veces hay pacientes que no tienen antecedentes o bien no han sido detectados, ¿sí? Muy bien. Nos dicen, bueno, una consultante cada 10 años tiene un episodio de paranoia, a la par que es un episodio de depresivo mayor. Mucha actividad un día Espera, previo. espera que se cortó un poquito, Tony, ¿me la repetís, por favor? Ok. Dice que una consultante tiene 10 años con un episodio de paranoia. 10 años. Cada 10 Ok, años presenta un episodio de paranoia, ok, a la par que un episodio de depresivo mayor. ¿Ok? ok. Esa activación es leve. Podría ser trastorno bipolar uno. Bueno, lo primero que hay que observar acá es que es cada 10 años, con lo cual ya tenemos un patrón cíclico, ¿sí? Que tiene una manifestación parecida, sintomatología psicótica, paranoia, más síntomas depresivos. Esto podría estar hablando de un episodio mixto o bien un episodio de manía más un episodio depresivo, lo cual a mí me orientaría a pensar en que esta persona podría tener un trastorno bipolar sin lugar a duda. Muy bien. Nos preguntan por aquí que si existe una relación directa con antecedentes de trauma. Bien, el trauma es como el trauma tiene que ver como un factor epigenético, es decir, algo que puede facilitar la expresión del trastorno bipolar. Es decir, está muy estudiado que pacientes que tienen la vulnerabilidad genética, que han sufrido episodios que tienen estrés postraumático o han sufrido trauma complejo, a lo largo, especialmente en adolescentes, aparece la sintomatología muy precozmente, de tipo afectiva o de tipo mixta, como le expliqué hace un rato. Entonces, en realidad podríamos decir que es un cambio epigenético, algo que facilita la expresión de una enfermedad que una genética, una vulnerabilidad que ya tiene esa persona, ¿sí? Por eso lo nombré en donde hay que orientar, cuando alguien tiene un episodio depresivo y a trauma, hay que estudiar bien que no tenga este tipo de presentación. Muy bien. Nos preguntan también cuál sería el papel del psicólogo dentro del tratamiento. Bueno, muy importante tener un equipo. eh, Muchas veces el psiquiatra hace la evaluación, muchas veces es el psicólogo entrenado el que nos refiere el paciente porque es sospecha o ha observado algo que le llama la atención, o el paciente está con un estado de hipomanía, o el paciente tiene un cuadro depresivo severo y lo refiere a un psiquiatra. Y luego, como les decía, la terapia aumenta la adherencia al tratamiento farmacológico, que es la base, y permite a la persona hacer hace psicoeducación con esa persona. A veces individualmente también hay talleres en los que la persona tiene que primero en depresión, trabajamos con la formulación cognitiva en algunos casos, pero básicamente lo que hace el psicólogo es ayudar a la persona a poder lidiar con una enfermedad crónica como si tuviera una diabetes en la que tiene que aprender una cantidad de cosas, por ejemplo, regular sus hábitos, hacer agenda, hacer activación conductual. También la activación conductual, ahí no la nombré, es muy importante en fase depresiva, donde también hay que trabajar junto con el psiquiatra cuando la persona
no registra los prodromos, ¿no? Los indicadores que le van diciendo que algo no está funcionando bien. Así que permanentemente el equipo tiene que estar conectado, ¿sí? Muy bien. Nos pregunta por aquí, ¿el uso de psilocibina es algo que ha reportado beneficios en estudios controlados de personas con trastorno bipolar? ¿Qué opinión Sí, no le... estoy, ¿Cómo? me dijiste qué sustancia, Psilocibina. derivado del canal. Psilocibina. No tengo yo reportes. Hay estudios, pero no tengo reportes de evidencia específica. En las guías no figura, en nuestras guías no figura como medicación aprobada para el tratamiento, pero sé que se está estudiando. Bueno, esta pregunta me parece que la respondiste, pero vamos a aclararla de todas formas. Si se superan los episodios, ¿es posible dejar los medicamentos o deben ser tomados de por vida? Bueno, este es el gran desafío, ¿no? Que es decirle a una persona que se siente bien, que está, que tiene que seguir tomando la medicación. Obviamente, muchas veces no siempre es el mismo esquema farmacológico. Muchas veces en fases agudas uno tiene que intervenir con una, dos o tres drogas y luego podemos mantener al paciente con el litio, por ejemplo. Yo tengo pacientes que hace muchos años están tratados con litio, han usado medicaciones en episodios agudos, varios en conjunto con el litio, y hoy en día simplemente están estables, vienen a controles dos o tres veces al año, como quien va al cardiólogo a controlar cómo está su nivel de colesterol y su hipertensión arterial, y están haciendo su vida absolutamente normal. Pero sí, insisto en que estas personas han tenido mucho entrenamiento en psicoeducación para entender y conocer y aceptar también tener una enfermedad crónica, que hay que tomar una medicación como cuando uno tiene, como dije, hipertensión arterial. Nadie le dice al cardiólogo que como la presión está normal lo va a dejar. Al contrario, Claro, dice, bueno, cuídese con la comida y siga tomándolo. claro, claro. Bueno, es posible que luego del episodio maníaco las personas se olviden de todo lo que hizo. ¿Por qué pasa? Bueno, una de las funciones más importantes de la memoria es la atención, y la atención en una fase maníaca está totalmente lábil y la persona tiene totalmente incapacidad de poder registrar además, muchas veces hay abuso de alcohol en esas fases, o simplemente a veces algunas medicaciones que se dan en una guardia de emergencias también puede hacer que esa persona olvide lo último que pasó en las últimas 24 horas. Así que sí, puede ser, pero básicamente tiene que ver con que el pensamiento está tan acelerado que no hay capacidad de captar la información y guardarla. Ok. ¿Cuál es la edad promedio de diagnóstico actualmente? Bueno, cada vez tenemos más casos de gente más joven, inclusive yo no soy especialista en niños, pero también los especialistas en niños están sospechando, pero el promedio alrededor es entre los 18 y los 25 años, muy frecuentemente después de terminar el high school, ¿no? De terminar la secundaria. Muchas veces este cambio hacia la universidad es un punto de donde los chicos pierden su red en el colegio y en la escuela. Y también van curioseando entre sustancias, alcohol, fiestas, que es muy común. Puede aparecer un primer episodio que muchas veces se confunde, como les decía, mixto, que es un momento de exaltación, irritabilidad, ansiedad, alteración de la conducta en algunas áreas, y luego aparece el episodio depresivo. Muy bien. Con esto quiero decir que uno detecta muy fácilmente las fallas académicas de estos chicos, porque como les dije, muchas veces no son diagnosticados eh, muy rápido, entonces tienen muchos fracasos en la universidad, terminan sintiéndose, terminan sintiéndose muy frustrados, no se animan a volver a enfrentar una universidad, un estudio, dan vueltas, pierden la capacidad
de conectarse con eso y del deseo de tener ganas de estudiar porque han fracasado, porque están inestables, porque tienen la atención muy lábil y a que logran tener un tratamiento adecuado muchas veces pasa mucho tiempo. Muy bien. Bueno, tenemos un montón de preguntas. Creo que no vamos a llegar a todas, pero vamos a tratar en lo posible de contestar las máximas permitidas. Bueno, tenemos unos minutos más. Nos dicen, ¿cuáles serían las recomendaciones claves para familiares de pacientes con trastorno bipolar? Bueno, primero, ante todo, estar disponibles a la ayuda y a escuchar y a compartir la- el dolor que genera también a veces tener que, especialmente en alguien joven, ¿no? Tener que tomar medicación o tener que cuidarse con sus hábitos de sueño, pero básicamente estar atentos y no criticar, no juzgar, ser muy validantes en términos de cuando esas personas están en fases depresivas. Yo he escuchado muchas veces, no solamente en bipolares, en cualquier persona que ha estado deprimida, decirle a la familia que no pone voluntad, ¿no? Las personas hacen lo mejor que pueden, lo que tenemos que es acompañarlos, muchas veces ayudarlos a que puedan cumplir con esas rutinas que son necesarias para estabilizarse, cumplir con los remedios, y eh, en algunos casos también concurrir a los talleres, ¿sí? Porque también las familias también reciben el impacto de lo que significa tener una persona con un problema que a veces, en algunos porcentajes no pueden volver rápidamente a trabajar, y esto, como les dije en la diapositiva de los costos indirectos, hay que acompañar y esto genera reacciones diferentes, ¿no? A veces puede generar enojo, problemas de pareja y distintas cuestiones interpersonales. Muy bien, consultan por aquí, ¿cuál es la terapia y el protocolo con más evidencias desde la psicoterapia? En fase maníaca no hay psicoterapia. El paciente está hipomaníaco y maníaco, ahí interviene, digamos, hay intervenciones muy conductuales, por eso la DBT la ponemos en un lugar muy importante, porque el paciente puede utilizar habilidades de regulación emocional, de mindfulness, en situación de crisis, ¿sí? En situación donde está en un episodio, por ejemplo, mixto. En fases depresivas, la evidencia es de la terapia cognitivo-conductual, ¿sí? Eh, básicamente. Y en pacientes eutímicos, en pacientes estables, lo que tiene mayor evidencia son los enfoques psicoeducativos, todas esas terapias que están basadas básicamente en mantener el ritmo del sueño, de hábitos, etcétera. Bueno, María, te agradezco un montón por este espacio. Quiero pedir disculpas por las preguntas que quedaron sin responder. El formato está diseñado para esta cantidad de preguntas. Las que quedaron pendientes podrían enviarlas al mail o algo así. Con mucho gusto le pediré a María que nos Yo la las voy a conteste. responder, claro. Sí, Muy sí. bien. Muchas gracias a todos y todas por haberse conectado. Espero que estos espacios cada día les guste más y bueno, gracias María por tu tiempo. Muchas gracias, Tony, de verdad. Hasta Muchas luego. gracias. Chao, chao.